voy a leer hasta el 16. Así dice la palabra del Señor. Hablando Jesús, dijo: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, el tal es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus propias ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta comparación les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús volvió a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Yo soy conocido por las mías. Como el Padre me conoce, también yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no están o no son de este redil. También a ellas debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hasta aquí la palabra del Señor. Jesús está haciendo dos partes de su mensaje. Una parte está hablando del buen pastor, y otra parte está hablando del asalariado, del pastor asalariado o el que no es pastor, pero quiere ejercer la función de pastor cuando no es pastor. El Señor hace esta distinción en estos 16 versículos que hemos leído. El Señor Jesús, siempre que habló de estas dos formas de servicio, Él siempre dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor, hablando de Él mismo. Jesús es el buen pastor. Cuando Jesús hablaba de esta forma, en una ocasión dijo: yo soy la vid verdadera. ¿Qué significa cuando Él acentúa el hecho de que Él es la vid verdadera? Es porque puede ser que haya otras vides que no son verdaderas. Y cuando Él dice: yo soy el buen pastor, Él está diciéndolo y haciendo un énfasis en que existen pastores que no lo son. ¿Es así? Por eso Él dice: yo soy el buen pastor. O sea, da la posibilidad que haya malos pastores. Pero Él es el buen pastor. Y se está identificando como el buen pastor. Y no solo Él quiere identificarse como el buen pastor, sino que Él instituyó en la iglesia pastores para que fuesen buenos pastores.
pero hoy día es una tragedia. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Ahora bien, de estas dos partes del mensaje, que significa el buen pastor y el mal siervo o mal pastor, o el pastor asalariado, aquí vamos a comenzar primeramente por el pastor asalariado. Voy a predicar hoy esto porque hay personas, hermanos y hermanas, amigos y amigas en este lugar, que quizás han oído, ya los que llevamos años juntos aquí, ya sabemos de qué pie cojea cada uno, ¿no? Entonces no es necesario repetirlo profundamente, pero voy a tomarme la molestia de profundizar un poquito en este tema de lo que el Señor se refería cuando hablaba de pastores asalariados, como hemos leído en el capítulo 10 de San Juan, cuando Él dice: yo soy el buen pastor, pero hay otros que no son buenos pastores, sino que son asalariados. Y para los que llevan poco tiempo entre nosotros, yo quiero hacer este énfasis en quiénes son los pastores asalariados, los cuales el Señor menciona en estos versículos, en una parte de estos versículos. Así que dejemos que la palabra de Dios nos hable sin manipulaciones de los hombres y sin engaño. El Señor en este pasaje que hemos leído declara que Él es la puerta. Y también dice que Él es el buen pastor. Y estas dos cosas, yo soy la puerta y yo soy el buen pastor, que dice Jesús, Él es ambas cosas y al mismo tiempo. Y se está refiriendo a su misma persona. Además, esta descripción les era muy familiar a los oyentes de aquel tiempo. ¿Y sabéis por qué? Porque el pueblo judío, el pueblo de Israel, es una tierra de pastores y de ovejas. En su gran mayoría, los israelitas, sobre todo en aquel tiempo, las familias del pueblo de Dios, la mayoría de ellas trabajaban en la agricultura, en el campo y en el pastoreo. Así que para ellos, esta forma de predicar que tenía Jesús era muy común para ellos. Significaba mucho y todos ellos conocían el significado de cuando Él habla del redil. El redil es un lugar donde las ovejas vivían y eran guardadas a la hora de hacerlas entrar, como decir, en casa. Estaba constituido el redil como un terreno abierto, donde había una ancha puerta, donde ellos podían caminar con libertad y tranquilidad. No es una ancha puerta en el sentido malo, de decir, donde todo el mundo camina sin orden. No, las ovejas tenían orden cuando entraban en el redil y cuando salían del redil, porque el Señor estaba con ellas y ellos y ellas tenían confianza en que su pastor las iba a guardar. Por eso entraban, como dice Jesús, entran y salían y hallan pastos. Esto era algo muy peculiar, que los pastores tenían que cuidar de las ovejas de una manera muy especial. Una vez que todas las ovejas estaban dentro, ya no había que ir más allá, porque el Señor era la puerta. Todas ellas habían entrado por la puerta y Él protegía con su propia vida como pastor, protegía a las ovejas de los animales rapaces, es decir, de los lobos y fieras salvajes de aquella tierra y en aquel tiempo. El Señor, mira bien que también nos dice que Él conoce a sus ovejas y que ellas conocen la voz del pastor. ¿Conoces tú la voz del pastor cuando te habla? No hablo de mí, hablo del Señor Jesús, como el buen pastor. ¿Conoces su voz cuando Él te habla?
Primeramente, hermanos, el dueño de esta finca, de pastoreo, asignaba la labor a los hijos del dueño de la tierra. O sea, los hijos del dueño de la tierra eran los que eran identificados como pastores. Eran los hijos, los que el padre ponía. Esto nos identifica con Dios como hijos de Dios, ¿no? Dios es nuestro Padre. Jesús es el buen pastor, nuestro Padre. Y nosotros somos sus hijos. Entonces nos corresponde a los hijos de Dios llegar a tener este oficio de pastores. Por eso no puede ser pastor uno que no es hijo de Dios. Y de esos abundan. Hay pastores que no han nacido en la familia de Dios, sin embargo se hacen llamar pastores. A esos el Señor Jesús se refiere cuando habla de asalariados. Entonces nos damos cuenta que si eran los hijos los que tenían que ser y llevar adelante la obra del pastoreo, significa que ninguno otro podía tocar eso. Porque primeramente no estaban familiarizados con la intención del Padre. Padre Dios. Nosotros tenemos que estar familiarizados con la voz del buen pastor, de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué implicaba el hecho de que el padre, el dueño del terreno del pastoreo, daba este oficio a sus hijos, a los hijos de Dios, cada uno de nosotros? ¿Qué implica esto? Pues esto implicaba en aquel tiempo, hablando físicamente de lo que significa un pastor de ovejas, de animales, de ovejas, significaba que ellos, como hijos de la familia e hijos del padre, ellos no lo hacían por dinero. ¿Entiendes por dónde voy? Estos hijos de Dios llamados a ser pastores de ese rebaño físico, ellos no lo hacían por dinero. ¿Sabes por qué lo hacían? Porque eran parte de la familia. ¿Verdad que tú eres parte de la familia, hablando físicamente? Y tú no contribuyes para recibir otro tanto, sino contribuyes porque eres parte de la familia. Y eso te da una honra y un honor de que tu Padre quiera que tú seas parte del trabajo familiar. En este caso era el pastoreo de ovejas, que si lo trasladamos a donde vamos a ir más tarde, entonces vamos a comprender muchas cosas. El Señor, cuando habla de los asalariados, está hablando de los pastores en un término espiritual, porque aunque aquí está hablando algo que parece físico, en realidad hay una enseñanza que desciende de lo alto, del Padre de las luces, que nos da luz a nuestro corazón y nos enseña cosas espirituales, como es en este caso. Él está hablando de los pastores de nuestros días, que hay buenos pastores que en realidad son llamados por Dios, y los hay que se han puesto a sí mismos, o alguno lo ha señalado con el dedo. ¿Y por qué lo señalan con el dedo? ¿Será porque dan mucho dinero? Y por ese motivo, como ellos son asalariados, señalan con el dedo a los que le pueden dar más, y a eso los nombran pastores. Eso está ocurriendo hoy día por muchos lugares de iglesia. Esta mañana me lo estaban comentando algunos hermanos, de que habían puesto de apóstol, habían puesto a otro de pastor, y ni ellos mismos conocen el camino. Y un pastor que no conoce el camino, ¿cómo puede guiar a las ovejas si no conoce el camino? Si ni siquiera es hijo de Dios y ni siquiera es de la familia de Dios. Porque, repito, para ser pastor, el Padre daba el oficio a los hijos. Y nuestro Dios coloca de pastores para su iglesia a gente que ha nacido en la familia. No a cualquiera que viene hoy
después de 4 días de haber entrado en la iglesia, ya lo nombran apóstol y lo nombran pastor. Esto es una tragedia, hermanos míos. Entonces digo, vosotros vais a ir viendo el por qué estamos predicando en este día esto, para que conozcáis cómo es la Escritura y cómo debe de ser la iglesia y cómo deben de ser los representantes de la iglesia. Este libro sagrado, hermano, habla de que la iglesia pertenece al Señor. Por eso dice Jesús, otros vinieron detrás de mí, pero no son. Ellos son ladrones. Ellos saltan por la tapia y no entran por la puerta. Y ellos están como manipulando el rebaño. Pero las ovejas están siendo engañadas. No les están dando la comida que necesitan en el momento adecuado. Y este libro sagrado, digo, la Biblia, se refiere a que hoy día se están aprovechando. Este pasaje habla de eso, que hoy día se están aprovechando. Y podemos ir a los versículos que hemos leído, donde dice, el pastor da su vida por las ovejas, pero el que no es pastor ve venir al lobo y huye. Después vamos a entender un poquito mejor esto. El Señor ha sido muy claro en cómo deben de funcionar las finanzas de la iglesia, para que ningún hombre se pueda aprovechar del dinero de los otros hombres o mujeres. Por eso el Señor ha establecido muy bien esta materia y la ha dejado muy clara para que todo el mundo pueda, a la hora de dar con alegría, y a la hora de saber dónde van esas finanzas, debe de ser transparente la vida de la iglesia y la vida de los siervos de esa iglesia. Por eso digo, el Señor ha sido muy claro por medio del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, cuando dice: cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza. No des, nunca des nada ni a nadie con tristeza, porque no te sirve de nada. Simplemente te quedas sin esa cosa que tú vas a dar. Pero dice de con alegría, no por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Y también en 1 Corintios, capítulo 16, dice el apóstol San Pablo: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según ha prosperado. Según haya prosperado. Si tú no has prosperado, si tú no tienes nada, tú no puedes dar nada. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero si tú has prosperado 1 milímetro, has prosperado 2, 3, 4, 5, según hayas prosperado, dice la palabra del Señor, cada primer día de la semana, es decir, el domingo, cada uno dé conforme propuso en su corazón, según ha prosperado. Y esto es así, hermano. Y así debe ser, aunque hay algunos asalariados que se aprovechan de estas escrituras. Porque si estas escrituras están colocadas ahí, es para ser honestos y no tener necesidad de robar el dinero a nadie. Porque entonces eso te hace ser un mal siervo de Dios y un mal pastor de las ovejas. Así debe ser. Las escrituras enseñan en 1 Timoteo capítulo 5 que los pastores que gobiernan bien, versículo 17, los ancianos, los pastores que gobiernan bien, 1 Timoteo 5, 17, los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mayormente los que trabajan. ¿Habéis oído a alguien decir que los pastores, los verdaderos pastores, que no trabajan? La palabra del Señor dice que mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar.
¿Pensabas que predicar y enseñar no requiere esfuerzo mental y físico y un trabajo arduo y diario y cotidiano y de búsqueda de Dios y búsqueda de las palabras de Dios, de las Escrituras, búsqueda de muchos diccionarios, búsqueda de muchas cosas que tú no entiendes aún, pero que tú quieres aprender de ellas y luego para poder ¿qué? Darlas como buen alimento a la iglesia donde el Señor ha puesto por pastores a estas personas. Así que dicen los pastores que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Tú no puedes poner un bozal, si vas a arar la tierra a un mulo, tú no le pongas un bozal ni al buey le pongas el bozal, porque no lo dejarás arar con libertad. No podrá moverse, no podrá trabajar la tierra como es debido, no podrá hacer los surcos con una rectitud, no podrá hacerlo porque estará agobiado con el bozal, más o menos como estamos ahora con la mascarilla. Porque uno se agobia, ¿verdad? De verdad que nos agobiamos. Pues imagínate, por eso dice la Escritura, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué significa eso para ti? Yo sé que tú sabes lo que significa y no te lo voy a explicar porque tú ya lo sabes. Y digno es el obrero de su salario. ¿Tú crees que es digno el obrero de su salario? Y tú dirás, sí, pero del obrero que trabaja. Bueno, la palabra del Señor dice que los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan. El obrero es digno de su salario. Y el que trabaja como buen pastor, aprendiendo del Maestro, del gran y buen pastor Jesucristo, esas personas están trabajando en la obra misionera de Cristo y el obrero es digno de su salario. Pero esto es digno, no es asalariado, no es un ladrón que salta a la tapia para robarle al resto de las ovejas y llevarse toda su lana y todo lo que han hecho durante estos años. Qué triste es que haya pastores que estén haciéndole que la gente firme sus herencias, firme sus casas para quedársela a ellos. Y así luego se pueden comprar sus grandes mansiones y hacer grandes naves donde la gente puedan seguir engañando y haciéndose más ladrones aún de lo que ya eran antiguamente. Aquí vemos, hermano, y quiero repetir, el salario honesto asignado por Dios para un pastor está establecido en la misma palabra de Dios y como doctrina que la Iglesia debe cumplir para no poner bozal al buey que trilla. Esto es, ¿qué significa esto? Es una ofrenda voluntaria. No es una ley, por eso nosotros no creemos en el diezmo. El diezmo es de la ley. El diezmo no es del Nuevo Testamento. Nosotros creemos en ofrendas voluntarias, como de corazón generoso, voluntariamente, sin necesidad, sino con alegría. Y eso está establecido como un salario honesto asignado por Dios para un pastor. La ofrenda entregada de corazón y no un derroche como estamos viendo en muchos lugares de dinero para los bolsillos de los que se dicen ser pastores por ganancia deshonesta y de los que han inventado, mirad, los que han inventado las llamadas siembras de cómo sembrar dinero. Ellos que dicen siembra, 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 y ¿sabes a lo que se están refiriendo? A que siembres dinero. Están hablando de sembrar dinero para tú cosechar el triple. Mentira, lo único que se enriquecen son ellos y tú seguirás siendo siempre la persona pobre. ¿Entiendes? Entonces por eso Jesús dice, yo soy el buen pastor, pero hay algunos que son asalariados. No dice dignos del salario, no dice eso, dice asalariados, ladrones y salteadores, que no entran por la puerta, que es Cristo mismo. Estos que hablan de sembrar dinero para cosechar otro tanto, se han inventado y han adulterado la palabra de Dios para sus propios vientres. Cada uno de estos
escrúpulos, han corrompido y pervertido las sagradas escrituras para satisfacer sus intereses mezquinos y egoístas, y se están lucrando con las ovejas que son del Señor y no de ellos. Estos son los asalariados a los que el Señor se está refiriendo en el Evangelio de Juan, sobre todo en el versículo 8, donde habla de ellos. También de estos, otros apóstoles, el apóstol Pedro, por ejemplo, en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 3, dice: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y también el apóstol Pablo en su primera epístola a Timoteo, capítulo 6, dice: hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Sin embargo, allí están llenas las iglesias de personas incultas, personas engañadas, personas manipuladas, entregando todo lo que ganan para que 4 ladrones y salteadores, que no son verdaderos pastores del Señor, se estén haciendo sus personales mansiones ellos mismos. Y no lo digo con frustración ni con arrogancias. Sin embargo, estoy predicando la mentira que ellos están haciendo. Y estoy diciendo a la iglesia del Señor que tengan cuidado de ello y se aparten de los tales. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evítalos, huye, corre de ese lugar. Si estás en un lugar donde se está haciendo este tipo de trabajo mal hecho, sal de ese lugar y no vuelvas nunca más. Y busca el lugar donde de corazón limpio invoquen el nombre del Señor. Y para terminar, de momento esta primera parte, porque la segunda la voy a leer, ya que la he escrito yo personalmente, pero yo no la he escrito como pastor, sino la he escrito para defender a los futuros pastores que pudiera haber. Lo he escrito yo, pero no tomarlo como que lo he escrito yo como pastor, lo he escrito como un miembro de la iglesia. Y antes de terminar y pasar a eso que estoy diciendo, quiero mencionar solamente Apocalipsis capítulo 18 en el versículo 13, donde de otro modo la palabra del Señor llama a estos falsos pastores. ¿Sabéis cómo? Antes de leerlo, os voy a decir cómo y luego en casa si queréis lo leéis. Traficantes de almas, vendedores del Evangelio. Así llama Apocalipsis capítulo 18 a los falsos pastores de los cuales el Evangelio de Juan Jesucristo está hablando. Traficantes de almas, versículo 13. Trafican muchas cosas y entre ellas a las personas. Trafican con ellas. Venden el Evangelio y manipulan a las almas que tienen necesidades, porque muchas veces se aprovechan de la necesidad de las personas. ¿No te has dado cuenta cuando hay una necesidad y hay pastores falsos que dicen: Dios te sanará según tu ofrenda? ¡Increíble! ¿Y sabe qué pasa? La gente se queda ahí sentada tan tranquila. ¿Sabe qué pasa? Pon un canasto así de grande, con un buen fondo así de alto, y dicen: pasad como ovejas al matadero, robándole. A eso se refiere Juan capítulo 10, cuando Jesús dice: otros no son pastores. Bueno, voy a defender al futuro pastor que hay aquí para el próximo tiempo. De esta manera voy a recorrer el caminar y vida de un pastor eclesial que verdaderamente ha sido seleccionado por Dios a un llamamiento santo. Poned mucha atención, hermano, porque es cierto que hemos dicho que hay pastores asalariados haciendo mercadería del rebaño, aprovechándose de los incautos y neófitos,
pero ahora hablaremos de los pastores honestos. Vamos a hablar de los pastores honestos. Ya hemos hablado un poquito de los falsos pastores. Ahora vamos a hablar de los verdaderos y honestos pastores, siervos valientes, esforzados, hombres de valor, que trabajan inagotablemente para la obra de Dios, dispuestos. ¿Quién está dispuesto para ser pastor? Tienes que estar dispuesto a dar tu vida por el Evangelio de Cristo y por la heredad que sois vosotros, la heredad del Señor. Dar la vida, estar dispuesto. Dios los ha escogido para cuidar el rebaño, llevarles a buenos pastos y andar por caminos seguros. El pastor, para guiar al rebaño primeramente, él debe conocer bien el camino de ruta. Jesús dijo: yo soy el camino. No es el camino de la voluntad humana la que puede conducir la vida de las ovejas, sino el camino de la voluntad de Dios. Es por esto que el pastor, para ser un buen guía, según el corazón de Dios, necesita encontrarse con el Señor y su autoridad, y decir, como dijo Pablo en el camino de Damasco: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Un pastor deja todo por amor a Cristo, trabaja incansablemente en la obra del Señor, con dedicación y con entrega. Muchas veces él tiene que ocuparse de diferentes áreas y necesidades de la iglesia. Y es por eso que su oración va dirigida a Dios en relación a pedir obreros fieles, hermanos responsables, que puedan ayudar a llevar la carga del ministerio cristiano. No debemos olvidar que el pastor es un ser humano, como tú y como yo. El pastor siente, se equivoca, se desanima, se entristece, llora, se agota y se enferma. Además de esto, el pastor no puede faltar a la reunión de los hermanos ni al culto del Señor. Sin embargo, un hermano puede faltar un par de días a la iglesia y aparentemente no pasa nada. Pero el pastor debe seguir cumpliendo con su ministerio a pesar de todo. El pastor pocas ocasiones dice lo que siente. La mayoría de las veces calla y sufre en silencio. El pastor también tiene familia que atender y proveer para sus necesidades y las de los suyos. Tiene sentimientos, se duele con la traición y el abandono, con la murmuración y el chisme, y se hiere con los comentarios malintencionados. Muchas veces en el servicio observa con mirada triste que la iglesia está más vacía de lo habitual, y no solo en el número de los que asisten, sino también en una débil y vida interior, echando en falta las ovejas que se desvían o se alejan y piensan para sí: ¿qué será de ellas? ¿Les habrá pasado algo malo? Comienza a orar por todo el rebaño. ¿Qué les estará pasando? Clama por ellos, se goza con los triunfos de ellos y se quebranta con sus tristezas. Quizás tú, si lees o escuchas esto, te dirás a ti mismo: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa este argumento que nos dice? Yo te lo digo. Tu pastor se hace pedazos para que otros puedan estar enteros. Se hace pedazos. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Tú solamente te haces un rasguño, seguramente, a la hora de colocar tu donativo voluntario y con alegría. Eso es un simple rasguño. Es difícil. Tu pastor se hace pedazos para que otros puedan estar enteros. Y muchas veces cuando Dios, a través de tu pastor, ha restaurado un alma, ha levantado a algunos hermanos que se estaban cayendo, y a otros ha avisado cuando estaban a punto de desaparecer o de caer por un precipicio.
Aquellos, algunos y también otros, estos se olvidan, se enojan y se van, dejando una profunda herida en el corazón de este hombre de Dios que tú llamas pastor. Ser pastor es una tarea muy difícil y responsable, porque su trabajo tiene que ver con aconsejar, cuidar almas, instruir y enseñar a personas el camino que conduce al cielo. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá?, dice el Señor. Pero debemos saber que la mayor dificultad que enfrenta un pastor es la guerra espiritual. La guerra espiritual que le toca librar. El enemigo de nuestras almas no le dará tregua. Usará todas sus armas para verlo caer al pastor. Un pastor necesita del Señor, pero también de sus hermanos para poder mantener su oficio y hacer crecer la obra de Dios. En otras palabras, el pastor busca siervos, compañeros de la obra comprometidos, que amen a Jesús, su evangelio y su trabajo, su obra. Los pastores debemos caminar con la frente en alto, con la pasión a flor de piel, con la misma entrega que Cristo tuvo, con el amor que el Padre nos enseñó a través de su Hijo, con el sacrificio que Jesús el Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, con la paciencia y la mansedumbre que tuvo frente a Judas, que aún sabiendo que éste lo iba a traicionar, pudo sentarse a comer con él, pudo convivir con él y llamarle amigo. Jesús llamó amigo a su traidor. Ser pastor es una tarea sufrida. No todos pueden serlo. Dios nos escogió para tal misión desde el vientre de su madre, porque sabía que podían llevar esa carga y cumplir con la tarea. Hermanos, amemos a nuestros pastores como Cristo nos amó. Cuidemos a nuestros pastores como Cristo nos cuida a nosotros. Que nuestras vidas y actitudes tengan como fin alentar la obra de Dios. Oremos por ellos cada día, porque si el enemigo de nuestras almas, que está al acecho, queriendo sacarnos a nosotros del camino, y si lo está intentando con nosotros, ¿cuánto más querrá derribarnos a ellos que están al frente de la batalla, que tienen a cargo la enseñanza de toda la congregación y predican a las almas para la salvación eterna? Dios está llamando a guerreros leales y fieles para que peleen la buena batalla de la fe. Sé tú uno de ellos. ¿Quieres ser uno de ellos? Yo quiero ser uno de ellos. Apoyemos y ayudemos a nuestros pastores en el caminar y en su tarea. Amémonos los unos a los otros como Cristo nos amó. De esta manera, que Dios nos recompense a cada uno en particular en nuestras vidas y en todo lo que emprendamos, en el nombre de Jesús. Amén.